Un día como cualquiera yo me encontraba en mi casa, relajándome del trabajo. Al fin había conseguido las vacaciones que tanto tiempo había deseado, una semana de disfrute y tranquilidad, o eso creía, pues me disponía a hacer un viaje que me cambiaría mi vida y mi forma de pensar. Hice las maletas y cogí todo lo necesario para emprender el viaje y subir todo a mi coche. Una vez todo listo, me subí al coche y me puse manos al volante. Todo era tranquilo y me relajaba mucho ver el sol y las praderas a mi alrededor. Así seguí conduciendo, menos cuando me paré a comer en un restaurante y sin darme cuenta llegó la noche. Ya eran las 3 de la madrugada y mis ojos se empezaban a cerrar del cansancio, pero no quería detenerme, pues era una carretera poco transitada y podría ser asaltado y no llevaba ninguna arma con la que defenderme, con lo que seguí conduciendo. Pero había algo raro, la carretera no parecía tener fin y siempre era en línea recta y no había ninguna curva, además de que la temperatura bajaba y la radio de mi coche no funcionaba, cosa rara. En fin, sin más encendí la calefacción, pero tampoco funcionaba. Ya me estaba empezando a desesperar entre el frío que sentía y que la carretera no acababa. El miedo se hizo presente, pero continué. Por lo menos el frío evitaba que me quedara dormido. Entonces a lo lejos una figura apareció. Yo intenté esquivarla, pero esta se me puso por delante y no pude evitar llevarla por delante. Y lo raro es que en cuanto mi coche la tocó, la figura se disolvió como si fuera de humo o niebla. Entonces, como si atravesara ese ser hubiera hecho que la niebla apareciera cubriéndolo todo y dificultándome la visión, pero seguí conduciendo. Mientras conducía pude ver un letrero que decía "Bienvenido al pueblo de Black Inferno". Yo me quedé asombrado con el nombre del pueblo y enseguida me dirigí y me desvié, pues prefería ir a ese extraño pueblo que seguir por esa carretera que no parecía tener fin. Y así me adentré y llegué a ese misterioso pueblo, y mientras me adentraba en el pueblo pude observar que era muy antiguo, pero con cierto encanto también, que tenía mar, por lo que me alegró bastante y que por fin había encontrado el lugar donde pasar mis vacaciones. Decidí parar y preguntar para obtener información de una casa para poder descansar y comer, pero no encontré a nadie hasta que llegué a una casa al lado del mar y en la que me abrieron, y una anciana muy amable me atendió y me dijo que por esta noche podría quedarme, por lo que le di las gracias y pasé a su humilde hogar, el cual era antiguo pero muy limpio y ordenado, y cené y me fui a acostar. No sé cuándo me quedé dormido, pero en mi sueño una mujer aparecía diciéndome "Márchate, no te queda mucho tiempo". Yo no sabía lo que me quería decir, pero al acercarme más a ella pude ver que se distorsionaba, lo que me dio escalofríos, y ella se acercó a mí sin dejar de decir eso y todo se volvió negro. Desperté y vi que todo el lugar se hallaba en el abandono y estaba en ruinas, además del pútrido olor que se olía por todas partes. Nada tenía sentido, por lo que avancé, y cuando llegué a la cocina vi todo lleno de sangre por todas partes, y que la anciana estaba de espaldas. Yo, con miedo, me acerqué muy despacio mientras olía algo cocinándose hasta que llegué a ella, y esta se giró lentamente mostrando algo que quedaría marcado en mí para siempre. Su rostro, al igual que todo su cuerpo y ropa, estaban manchados de sangre, pero lo que de verdad me asustó fue que de su boca salía una sustancia negra, así lo que aquella anciana no parecía humana, sino un monstruo grande y escalofriante, y pude ver lo que estaba cocinando en una olla enorme, restos de lo que parecían ser carne y huesos humanos, pero no tuve tiempo de quedarme más porque de su mano levantó un machete con el cual empezó a intentar cortarme y acabar siendo una más de sus víctimas, por lo que huí por la casa viendo que todo estaba cerrado y sin salida. Justo en el último momento pude ver una ventana, y con toda la adrenalina que sentía me puse a ir mientras esquivaba a la anciana, y me lancé por la ventana mientras se rompía el cristal y me cortaba. Ya una vez fuera corrí lejos y miré hacia atrás viendo que
que la casa era tragada por el suelo. Así anduve descubriendo que el pueblo era muy macabro, y había cráneos y huesos por todas partes, cuando una casa empezó a desprenderse del suelo, mientras una especie de esencia oscura la elevaba. Aquello era una auténtica pesadilla del mismo infierno. Pero no tuve tiempo de pensar en ello. En tan solo un segundo la casa, que flotaba, empezó a cambiar y a convertirse en una casa demoníaca donde cuerpos desmembrados adornaban esta. Al mismo tiempo la anciana monstruosa salía de debajo de la tierra con el machete en mano, gritando y haciendo que me quedara paralizado, y sangre empezó a salir de mis oídos. Solo pude reaccionar por otro grito que provenía de la casa demoníaca. Corrí sin mirar atrás y acabé llegando a un campo todo lleno de maíz, pero todo se pudrió dejando el campo sin vida y seres cadavéricos, siendo torturados por una figura de la que salían ramas, y estas atravesaban a estos seres que se retorcían de dolor, pero al verme me sonrieron y la figura, que tenía una guadaña, la levantó y comenzó a levitar, mientras se reía y reía acompañada de los seres. Todos comenzaron a caminar hacia mí. No me quedé, pues oí detrás mío como la anciana venía, corriendo, además de todos los seres del maizal putrefacto. Por donde mirara veía como otras criaturas eran comidas, golpeadas, torturadas, y muchas otras estaban con sus órganos visibles ante mí. No solo había cráneos y huesos, sino también vísceras y sangre que antes no se encontraban, esparcidas por todas partes. El pueblo era de muerte, y mirar al mar no era mejor. Toda el agua, que era sangre, y los restos humanos flotaban en la superficie. Los rugidos desde atrás mío me devolvieron a la realidad. Todos estaban detrás mío, y pensar que hace 3 horas ese pueblo parecía tan normal y amigable. Se podía ver la luna. Así como era posible que la noche durara tanto, pues habían pasado horas desde que desperté y vi con horror toda esta pesadilla del demonio. Además, una densa niebla, la misma que apareció en la carretera, comenzaba a cubrirlo todo. Solo me quedaba una idea: regresar al coche y escapar de allí para no volver, por lo que recorrí el lugar, escondiéndome muchas veces hasta que llegué hasta donde recordaba haber dejado mi coche, y se encontraba la carretera de salida. Pero no estaba mi coche, por lo que lo busqué sin éxito, pero para mi sorpresa la carretera de salida no estaba, había desaparecido. Nada tenía sentido cómo iba a marcharme, solo quería irme, pero cuando seguía con mis cosas todos esos seres comenzaron a aparecer. Ya pensé que era mi fin, cuando pude ver un camino que no había visto antes, por lo que corrí por él. Por lo que vi era una cuesta, ni me paré, me daba igual cansarme, no dejaría que esos seres me comieran o lo que sus retorcidas mentes quisieran hacerme. Solo al final llegué a lo que parecía una mansión, pero ni pude descansar al ver que ya los tenía detrás, y sin más entré en el castillo y cerré la puerta. Mejor no me hubiera dado la vuelta. Cráneos y huesos estaban en las paredes, y de los cuales empezó a salir sangre. Yo avancé, por lo menos los seres de afuera no podían entrar. Todo estaba muy oscuro y tenebroso, pero después de lo que vi ahí fuera, lo de dentro me parecía un sitio acogedor. Solo cuando di 2 pasos, gritos inhumanos se empezaron a oír, por lo que corrí. El terror no acababa. Tras las puertas podía ver seres terroríficos, y que se escondían y aparecían detrás de mí, tocándome y susurrándome cosas. Cuando pude oír como la puerta de la entrada era resquebrajada y como se rompía, escapé y entré en una sala donde había cuerpos desmembrados y esparcidos por todas partes. La sangre, las vísceras y los huesos adornaban. Estaba confundido. Dentro era como fuera, solo peor. El olor de la descomposición y la muerte envolvían el lugar, haciéndome marear y a punto de vomitar. Logré salir y encerrarme en otra habitación, que por suerte no tenía sangre. Mientras pensaba, golpes y gritos agonizantes se oían del otro lado, hasta que reventaron la puerta y me encontraron. Sentía como me comían, desmembraban y se bebían mi sangre. Todo el dolor que sentía era demasiado para
mi entendimiento y mi cordura, solo cerré mis ojos, esperando a que todo acabara hasta que se hizo la oscuridad, ni dolor ni existencia, solo miedo. Desperté muy sobresaltado y con sudor frío, y miré a mi alrededor. Estaba en mi casa en mi cama, pero todavía temblaba. No me podía creer que todo fuera un sueño y que fuera justo la mañana en la que iba a irme en coche a explorar y tener mis vacaciones en un pueblo turístico. Sin embargo, ese pueblo no me lo podría quitar de la cabeza, y al final me quedé en casa y mirando en internet, lo encontré. Un escalofrío me envolvió de los pies a la cabeza. Ese sitio era real y existía, o eso decía mi ordenador, pero también que ese lugar fue abandonado por magia negra y que el mal rondaba por allí, por lo que si un día te encuentras con niebla a altas horas de la noche en la carretera y ves un letrero que diga bienvenido al pueblo de Black Inferno, no te desvíes y sigue la carretera, porque si entras jamás saldrás.